Del Ministerio de las TIC. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, y aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos, a las víctimas y a todo Colombia, por los hechos acontecidos, y a comprometerme que jamás volverá a acontecer una situación de tal magnitud. Esta es la confesión de Jonier Leal, quien aceptó hoy que asesinó a su hermano Mauricio y a su señora madre, Marleny Hernández. En esta emisión de RTVC Noticias preparamos varios informes con nuestro equipo de redacción judicial para contarles en detalles. Primero, cómo fue la confesión, aunque horas antes, recordemos, él había negado los cargos. Jonier reconoció hoy el doble homicidio. Vamos a desglosar una a una las pistas que llevaron a la Fiscalía a construir la sólida acusación que dejó al acusado sin argumentos. Hay audios de WhatsApp y rastros de sangre en tuberías que fueron clave. Y vamos a tener también análisis para tratar de entender un caso de esta magnitud. ¿Cómo alguien llega a asesinar a su mamá y a su hermano? Averiguamos, por supuesto, con expertos. Titulares en RTVC Noticias, emisión central. Tras la confesión del asesino Jonier Leal, el fiscal narró cómo se apoderó de las cuentas bancarias de su hermano, el peluquero Mauricio Leal. Reconstruimos paso a paso el doble homicidio con los relatos de la Fiscalía. Primero atacó a la mamá y después a su hermano. El asesino drogó a Mauricio Leal y lo obligó a firmar esta carta con la que él creía heredaría toda su fortuna. Hola, mi madre hermosa, ¿cómo amaneces? Jonier Leal les envió cariñosos audios de WhatsApp a su madre y hermano, aunque ya los había asesinado. ¿Cómo se explica que alguien pueda asesinar a su propia madre? En minutos, la respuesta con un experto. Este tipo de situaciones pasan por una situación psicopatológica. La historia de Leal causa dolor. Los amigos de Mauricio envían sentidos mensajes en redes sociales. Disidencias de las FARC, acusadas de asesinar en Cauca a David Cucuñame, el niño ambientalista. Líderes sociales del sur de Bolívar dicen que los grupos ilegales ya han asesinado a 12 de sus compañeros. Presidente Duque sancionó la ley de transparencia y pidió sanciones en el caso Mallorquín por posible tráfico de influencias. He vuelto en busca del mayor beneficio político. Ingrid Betancourt se sumó al partido presidencial. Les contamos la agenda de los candidatos. Y qué bueno para nosotros ir a hablar allá a decir. Esperen en oportunidades. Convocatoria para que estudiantes de secundaria se formen como programadores. En el mundo, 3 muertos en medio de ataque terrorista en el aeropuerto de Abu Dhabi. Y en deportes, el fantasma de las lesiones sigue rondando en la selección Colombia. James Rodríguez no jugó y Juanfer Quintero estará 10 días fuera de las canchas. Además, Juan Guillermo Cuadrado se reportó con gol en la Copa de Italia. Extraordinario gol de Cuadrado. Calimán. Falleció una de las voces más recordadas de Calimán, Mario García, el conde Bartok. Así que en Cultura le rendimos un homenaje. La traición, la burla. El caso judicial que ocupa la atención del país hoy tuvo el giro definitivo. El acusado aceptó los cargos. A las 2 de la tarde de hoy se reanudó la audiencia en la que la Fiscalía destapó sus cartas contra Jonier Leal, acusado del asesinato de Mauricio Leal, su hermano, y de Marleny Hernández, su madre. La reconstrucción de los hechos que lograron los investigadores fue demoledora contra el acusado. Y eso que los expertos llaman el acervo probatorio, Patricia, llegó a Jonier Leal a cambiar de versión. Aunque ayer había negado la acusación, hoy aceptó los cargos y reconoció ante el juez que asesinó a sus seres queridos. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía,
Jonier Leal había dicho que era incapaz de ponerle la mano encima a su familia, pero 24 horas después y tras las conversaciones con su abogado, esa versión cambió. Esta tarde en audiencia reconoció que asesinó a su mamá y a su hermano. Y aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos, a las víctimas y a todo Colombia por los hechos acontecidos, y a comprometerme que jamás volverá a acontecer una situación de tal magnitud. Pese a la confesión, el fiscal del caso continuó narrando los hechos para pedir cárcel para Jonier Leal. Explicó lo que ocurrió antes, durante y después del macabro crimen que habría sido planeado hace 4 meses. Jonier idealizó ese plan criminal. Y por eso se traslada a su señoría a vivir a La Calera, donde su hermano y su madre, a pesar de que tenían rencillas, pues de forma inocente, lo reciben en su casa. Y no conforme, pues Jonier se aloja en una habitación conjunta a la habitación de su hermano Mauricio Leal. Empieza a analizar los recorridos, honorable señora jueza. ¿A qué hora sale Mauricio? ¿Qué se queda haciendo su madre en la casa? Dice el fiscal que después de asesinarlos, su interés era quedarse con toda la fortuna de su hermano Mauricio Leal. En esta oportunidad, ¿cómo el señor Jonier Leal Hernández le daba sumas de dinero, no en forma regular o periódica, sino posterior a los hechos? Sí, Jonier me dio los dineros, pues, por lo que yo le estuve ayudando de pronto a hacer unas cosas, pero pues él nunca me daba. Una vez me dio 100, 150, otra vez me dio 500, otra vez me dio 500.000 pesos. Pues sí, no, pues a mí nunca me daba dinero. Y pues otras cosas extrañas, así como en el velorio, yo sé que él me miraba mucho, que me buscaba mucho en el velorio. La verdad, pues son cosas que se me hacían extrañas, de pronto en el momento como que no las extrañé, pero sí, yo sentía que él me buscaba donde él estaba, como que siempre me llegaba y así, cosas así. Posteriormente presentó derechos de petición al banco para indagar qué dineros existían en las cuentas de su hermano y su mamá. Con el fin de obtener los tokens y poderse quedar con dicho dinero, ya que las cuentas de Mauricio Leal y de Marleni Hernández Tavares habían sido bloqueadas. El proceso contra Jonier será más corto, pasará a juicio para conocer la condena con una rebaja sustancial de la pena tras la aceptación de los cargos. Y para llegar a esa confesión que veíamos y escuchábamos en la audiencia, el trabajo de los investigadores y fiscales del caso fue determinante. Y es que recuerden, Mateo y televidentes, que lo primero que se dijo de la muerte de Mauricio Leal es que se trataba de un suicidio. Hoy sabemos que esa versión hace parte del plan del hermano. Con lo que no contaba el asesino es que los peritos buscaron hasta en los desagües y allí encontraron rastros de sangre, pistas definitivas. La intención de Jonier Leal era asesinar a su mamá y a su hermano y luego simular las circunstancias que llevaran a la justicia a pensar que era un suicidio, el de su hermano Mauricio, y un homicidio, el de su señora madre, Marleni Hernández. Por eso Jonier Leal, el día que los asesinó, llegó a su casa a las 11:37 de la noche. Fue el domingo 21 de noviembre de 2021. En ese momento empezó a ejecutar su macabro plan que él creía sería un crimen perfecto. Primero atacó a doña Marleni, lo hizo cuando la señora dormía. Estuvo minutos antes en la cocina y allí se armó con uno de los cuchillos. Con su mamá muerta procedió a ultimar a su hermano. La investigación de la fiscalía pudo determinar que le dio una golpiza y luego lo drogó con cerca de 10 píldoras, las mismas pastillas para dormir que Mauricio tomaba y que después fueron encontradas en el cadáver. Con su hermano sometido y fuera de conciencia, lo obligó a escribir lo que Jonier creía era una confesión y un testamento. Los amo, perdónenme, no aguanto más. A mis sobrinos y hermanos dejo todo, con todo mi amor. Perdóname, mamá. Y así, con letra temblorosa y con manchas de sangre, quedó lo que Jonier estaba seguro era la culminación de su plan, robar la fortuna de su hermano. Ya era la madrugada del lunes 22, según se supo después gracias al trabajo forense, y el panorama en la casa del afamado peluquero era de película de horror. 2 cadáveres de víctimas de puñal, su hermano y su mamá.
Jonier procedió con la segunda parte de su plan, simular el supuesto suicidio. Entonces manipuló la escena, movió los cuerpos hacia una misma habitación, allí los acomodó en el cuarto de Mauricio y ambientó todo para desviar el caso, las pastillas cerca y todo dispuesto para hacer creer que su hermano, y no él, había perdido la razón. Antes de abandonar la casa, Jonier manipuló el celular de su hermano Mauricio para, creía él, darle más credibilidad a su coartada. A las 6:22 de la mañana, cuando Mauricio ya estaba muerto, envió por el celular un audio a la mamá, también muerta, con un supuesto perdón. Perdónenme por todo. Y horas después, a las 11:26 de la mañana, un audio en el que les dice a sus familiares, a quienes ya había asesinado, que se fue de la casa y los dejó durmiendo. Hola, mi madre hermosa, ¿cómo amaneces? Vi que durmieron mucho ayer. Llegué anoche y estaban dormidos. Vengo ahora y siguen dormidos. Maito, ahí te mando el recibo de la transferencia, ¿vale? Dios te bendiga. Te quiero mucho. Pero además de manipular los celulares, Jonier intentó limpiar y borrar las huellas de sangre. Los peritos, semanas después durante la investigación, encontraron los rastros de sangre en los desagües. A pesar del limpiador de pisos que utilizó, el rastro seguía allí. Estas pruebas, estos escabrosos detalles, fueron los que le narró el fiscal a Jonier mirándolo a los ojos durante la audiencia de imputación de cargos. El hombre oyó impávido, pidió 4 veces permiso para ir al baño y anoche dijo que jamás, que nunca los habría atacado. Pero esa versión cambió. Esta tarde, cuando ante el mismo fiscal que había descubierto su trama y en respuesta al juez, dijo que sí, que él los asesinó. Y aquí en nuestra emisión central de RTVC Noticias, un experto en psiquiatría nos ayudará a entender un poco este caso y también la mente del asesino. Doctor Rodrigo Córdoba, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches. Doctor Córdoba, la pregunta que se hacen millones de colombianos a esta hora, ¿cómo se explica que una persona asesine a su madre, a su propia sangre? Sin lugar a dudas, este tipo de situaciones pasan por una situación psicopatológica, es decir, por algún tipo de trastorno mental o trastorno psiquiátrico per se. Es decir, uno pensaría que se podría presentar por 3 situaciones. Uno, que es los trastornos de personalidad psicopático o antisocial, es decir, aquellas personas que hacen primar sus intereses por encima de las otras cosas, que no tienen ningún sentimiento de culpa, ninguna posibilidad de reparación, aún en ocasiones ni de arrepentimiento, a pesar de que lo expresasen así. Otros son las personas que cometen un tipo de situaciones bajo efecto de alcohol o abuso de sustancias, y quizás un tercer grupo es algunas condiciones de trastornos específicos psicopatológicos, donde hay daños cerebrales estructurales, donde prima la impulsividad sobre el pensamiento. Estos serían como el espectro de los cuadros clínicos que lo pudieran explicar en general. Doctor Córdoba, y además de asesinarlos, tenía todo un plan macabro elaborado. ¿A usted qué le indica eso? ¿Qué le dice ese comportamiento? Que sin lugar a dudas pareciera más corresponder al primer grupo, donde hay prioriza, donde lo que prevalece son sus propios intereses, la preocupación por sacar adelante sus propias cosas, y que sin duda no existe ningún freno que pueda anteponerse a ello, sino que pasa por encima de todas esas circunstancias para tener un objetivo, un interés específico, y muy seguramente este tipo de características de estas personalidades pues tampoco tienen otros sentimientos de culpa, reparación, y solo les preocupa su interés por encima del de los otros, aún siendo en este caso su madre o su hermano. Doctor Córdoba, muchísimas gracias, pero ya en minutos volvemos con usted, porque es que además de esas explicaciones que usted nos está dando, buscamos también análisis con forenses. Porque definitivamente los comportamientos de Jonier Leal también inquietan a los forenses. Los investigadores creen que hay problemas familiares de base, y también hay que tener en cuenta que haya pedido perdón, pues esto determina muchas de sus intenciones, es lo que dicen los expertos. Aunque en la audiencia los móviles que se revelaron fueron el dinero, hay interrogantes más profundos que dejan el caso Leal y que pueden ser analizados desde la experiencia de los forenses. Los analistas que conocen cómo funcionan las mentes de los criminales ya tejen sus hipótesis en este caso. Situaciones no resueltas de odios, de resentimientos, de codicia,
poca empatía que él tenía frente a su familia, es decir, no tenía un tema sentimental o no tenía un tema, digamos, muy cercano, y eso de cierta manera pudo haber llevado como un factor también prominente a que hubiese cometido la conducta como la cometió. Otro punto de análisis para los expertos es el hecho de que Jonier haya pedido perdón luego de aceptar haber cometido el doble crimen. Su arrepentimiento no es real. Si eso hubiera sido real, pues no hubiera intentado ocultar el crimen. Según los psicólogos forenses, este tipo de actos, por más atroces que parezcan, no necesariamente están relacionados a algún tipo de trastorno mental. Mauricio Leal era una persona muy conocida en el país porque por sus manos pasaron las mujeres más bellas y reconocidas de Colombia. Pero Mauricio Leal también es el protagonista de una historia de éxito, literalmente de barrendero en peluquerías a dueño de uno de los salones más glamurosos de belleza de Colombia. Sin embargo, también lo rodearon líos judiciales con aparentes nexos con el mundo narco, tanto que fue incluido en la lista Clinton. Mauricio Leal era una celebridad en el mundo del glamour y de la moda en el país. Por sus manos y su salón pasaban las mujeres más bellas de Colombia. Nació el 24 de noviembre de 1974 en Cartago, Valle del Cauca. A sus 17 años, Mauricio inició su carrera encargado de la zona de lavado y champú en un salón, sirviendo tintos, haciendo aseo en las peluquerías y como asistente de los estilistas. Pero lo que sus clientas llaman la magia de sus manos lo llevó a conquistar fama y prestigio. Sus logros se materializaron en su salón en una de las zonas más exclusivas de Bogotá y en sus comodidades, como su costosa casa en el municipio de La Calera. Contó que amaba y le apasionaba su profesión, por lo que siempre se proyectaba en grandes cosas. No por nadie, simplemente porque ese es su gusto. De esos inicios en Cartago pasó a la capital del Valle y luego Mauricio decidió abrir su propia peluquería en la ciudad, que vendió para irse un tiempo a Miami. Los líos judiciales también estuvieron presentes en la vida de Leal al punto de que fue incluido en la lista Clinton. Según contó él mismo, esto se dio al asociarse con una clienta amiga para ganar un dinero extra y la mujer resultó estar involucrada con un hijo de un narcotraficante. Luego de volver de Estados Unidos, Leal se radicó en Bogotá, donde escribió su exitosa historia. Mira, aquí los dejo con este gran artista, Maito Leal. Cantar, abrir otra peluquería y ser padre fueron algunos de los sueños que le quedaron pendientes por cumplir. Doctor Córdoba, volvemos con usted. Al parecer esto es un asunto de dinero, porque una persona puede llegar a estos extremos por ambición. Realmente, ¿qué es lo que puede estar pasando en su cabeza? Son hechos que están relacionados con trastornos mentales o trastornos emocionales y pues genera esa inquietud de cómo es capaz de hacer prevalecer esto y por eso decimos que muy posiblemente, porque es difícil hablar de alguien que no se conoce, que lo que hay ahí es un trastorno mental establecido y este tipo de personas es común que tengan antecedentes donde han hecho priorizar sus objetivos sobre los intereses de los otros, sobre los afectos. Doctor Córdoba, ¿qué puede pasar cuando este parricida llegue al centro penitenciario? Muchas de estas personas están en los centros penitenciarios, es decir, son personas que son capaces de comprender y determinar lo que estaban haciendo, es decir, que la enfermedad mental no es una justificación para intentar explicar que no sabían qué estaba sucediendo. En este caso, pues no parece que consideren este tipo de situaciones. Pues doctor Rodrigo Córdoba, psiquiatra, muchísimas gracias por ayudarnos con esta explicación tan importante en RTVC Noticias. Buenas noches. Con el mayor de los gustos. Una buena noche para todos. Y el presidente Iván Duque también reaccionó a esta noticia. El mandatario hizo un reconocimiento a la Fiscalía General de la Nación por el trabajo investigativo que adelantó en el caso Leal. Hemos visto hace unos minutos que Jonier Leal ha confesado ese horrendo crimen donde asesinó a su madre y a su hermano y que demuestra la capacidad investigativa de la Fiscalía sin que haya un testigo y haciendo una labor de investigación a profundidad con todo el equipo forense. Y las redes sociales también se inundaron de mensajes llenos de amor y cariño para Mauricio Leal. Las celebridades de la farándula colombiana despidieron al llamado niño genio de la peluquería. Mauricio Leal siempre fue reconocido en el mundo del espectáculo por ser el estilista de modelos y actrices famosas. Muchas de ellas hoy lloran su dolorosa partida. Eras luz, eras amor,
eras bondad, eras felicidad, eras empatía, eras tú. Carolina Cruz y Gabriela Tafur también le dedicaron espacio en sus redes sociales. Ahora sí, descansa, baby de mi vida, mi niño genio. Mauricio Leal era un ser humano maravilloso y así será recordado. ¿Qué falta que haces, mi baby? Descansa en paz. Cristina Umaña, a través de su Instagram, aseguró haberlo visto en sueños. Anoche te soñé y estabas rodeado de luz, esa que siempre te acompañó. Yo desde aquí te llevaré siempre en mi corazón. Mauro, como le decían sus amigos, más que un estilista, siempre fue considerado por sus clientes como un amigo incondicional. Las disidencias de las FARC serían los responsables de la muerte del joven ambientalista Breiner David Cucuñame en el Cauca. En poder de las autoridades está un hombre a quien investigan por este caso. Este es alias El Indio, señalado por las autoridades de ser el nuevo cabecilla del Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, un grupo ilegal que tiene injerencia en municipios como Buenos Aires, Suárez y Timba en Cauca. Frente al homicidio del menor Breiner Cucuñame, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal y de Inteligencia, tiene información que los responsables serían el grupo de narcotráfico denominado Jaime Martínez. David Cucuñame López, de 14 años, era reconocido en su comunidad por cuidar el medio ambiente. Por su muerte, la Guardia Indígena confirmó que habría capturado a 2 personas. Estamos trabajando precisamente con nuestras fuerzas militares para lograr ubicarlo y llevarlo a la justicia lo antes posible. Producto de ese ataque también murió un miembro de la Guardia Indígena. Las comunidades pidieron respeto por la vida. En el sur de Bolívar, líderes sociales y defensores de derechos humanos denuncian que en las últimas semanas grupos al margen de la ley serían los responsables de 12 homicidios en estas regiones del país. Rosenbera Amaya, periodista de la Radio Nacional de Colombia, nos tiene el reporte. El temor vuelve a rondar al sur del departamento de Bolívar. Campesinos, líderes sociales y defensores de derechos humanos de municipios como Cantagallo, Simití y San Pablo denuncian aumento de presencia de grupos al margen de la ley, lo que ha ocasionado el aumento de asesinatos en las últimas semanas. Que la minería y la tala de bosques ha generado de que grupos al margen de la ley vean en estas rentas la posibilidad de lucrarse, y es ahí en donde se ha generado en el territorio una disputa por el mismo. Líderes sociales y habitantes de estos municipios del sur de Bolívar aseguran que debido al abandono estatal, los campesinos se han visto obligados a sembrar nuevamente cultivos ilícitos. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. En las últimas horas, las autoridades encontraron el cuerpo de Luz Marina Arteaga en el río Meta. Con ella ya son 4 los líderes sociales asesinados en lo ocurrido de este año, según Indepaz. Luz Marina Arteaga era líder social y trabajaba por la restitución de tierras en el oriente del país. Ella estaba desaparecida desde el pasado 12 de enero después de que saliera de su finca en Puerto Gaitán. En las últimas horas su cuerpo fue encontrado a la orilla del río Meta. Ante el asesinato de líderes, la Defensoría confirmó que durante el 2021 fueron asesinados 145. Para la Defensoría del Pueblo sigue siendo muy preocupantes las acciones de los grupos armados ilegales contra esta población, aunque se registre una cifra inferior en un 20% a los 182 casos ocurridos en 2020. Los departamentos con mayor afectación fueron Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Putumayo. En estos 7 departamentos se concentró el 70% del total de homicidios de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos durante el 2021. Lamentamos profundamente cada uno de los casos por el impacto que tiene sobre las comunidades. Según la Defensoría, estos hechos se presentan por el accionar de los grupos armados. Un nuevo desplazamiento masivo sucedió en el Medio San Juan, en Chocó, zona donde, recordemos, fue asesinada una niña de 11 años en medio de los combates entre grupos armados ilegales. Francisco Palacios, periodista de la Radio Nacional de Colombia, nos amplía la información. Se recrudece la situación de orden público en el municipio del Medio San Juan, según lo ha denunciado el Consejo Comunitario Mayor de El San Juan, Acadesán, quienes han manifestado que por lo menos 260 personas de la población de Negría en este municipio han tenido que desplazarse debido al accionar de los violentos. Estamos en riesgo porque el recrudecimiento está involucrando a todo el territorio. Es hora de acabar con la guerra.
Con el desplazamiento forzado de estas 68 familias, ya son 560 las personas que se encuentran en condición de desarraigo forzado debido al accionar de los violentos en este sector del departamento del Chocó. Además, 1.400 personas de la población de Dipurdú del Guásimo permanecen en condición de confinamiento. Desde el municipio de Quibdó, Francisco Palacios, Radio Nacional de Colombia, RTVC Noticias, conectados 24/7. Vamos ahora con información de servicio en Barranquilla. Familias denuncian el retiro de los servicios especializados a domicilio a pacientes en situación de discapacidad. María José Martínez, buenas noches. ¿A qué se debe este retiro de los servicios? Pero sobre todo, ¿qué dicen los afectados? Buenas noches, Patricia y televidentes. La suspensión del servicio a pacientes en condición de discapacidad se debe a un cambio del operador de la EPS que no está garantizando los cuidados y la atención de enfermería a las 24 horas. Los padres están preocupados. Además, piden la reactivación del servicio de manera inmediata para sus hijos y rechazan cómo la EPS ha manejado la falta de atención médica a niños y jóvenes en condición de discapacidad. En el siguiente informe, una madre nos cuenta el drama que está viviendo en estos momentos. Hace más de 30 años una distrofia cerebral cambió la vida de Rafael, el primogénito de Rosalba, que hoy lucha porque su hijo vuelva a contar con servicios de enfermería las 24 horas. Tenemos desde el 28 de diciembre suspensión de servicio de enfermera y cuidador primario y aquí no ha pasado nada, aquí nosotros estamos haciendo protesta, plantones. Como la familia de Rosalba, otras 30 en Barranquilla le piden a Comeva EPS que reactive los servicios médicos para sus familiares. Y este es un llamado a todos los entes de control y vigilancia, al Ministerio Público, que estos niños no pueden estar solos, que es su deber defender el derecho fundamental. Inclusive la Personería Distrital contactó a la EPS para pedirle solución. Ante una respuesta renuente por parte de Comeva EPS de reactivar los servicios de manera inmediata, vamos a iniciar acciones judiciales en conjunto con todo el Ministerio Público. A la queja de estas familias se suman las demoras en las citas. En Cali continúa la indignación por el caso de la supuesta negligencia de un agente de tránsito en medio de una emergencia médica que ocasionó la muerte de un adulto mayor. La Personería abrió la investigación en el caso. Carlos Gutiérrez, los saludo, muy buenas noches. ¿Qué otros detalles se han conocido? Muy buenas noches. Efectivamente, la Personería del Distrito abrió una investigación preliminar disciplinaria contra este funcionario al considerar, lo ha dicho así el personero de la capital del Valle del Cauca, que se habría cometido violación a los derechos humanos contra este adulto mayor. Para el personero de Cali es vital que la vida prevalezca ante cualquier norma de tránsito, máxime si es un adulto mayor. Por eso la necesidad de indagar ante el procedimiento realizado por el agente de movilidad. Con el fin de determinar si las conductas en las que él incurrió son faltas disciplinarias a la luz del Código Único Disciplinario. El caso ocurrió la semana anterior. Por el retraso en la llegada del adulto a una casa de salud para recibir atención de urgencia, falleció. Al criterio de la Personería, se habría cometido una falla. Un total irrespeto, desconocimiento, falta de solidaridad y de empatía por parte del servidor público. La mujer transportaba al adulto mayor en un carro particular cuando fue retenida por el funcionario de movilidad al no respetar un semáforo en rojo. El reclamo quedó grabado en video. Ese video que hice, pues ojalá el tránsito lo vea, porque quiero decirle que el abuelo se murió. La Personería de Cali tiene 30 procesos disciplinarios abiertos contra agentes de movilidad por diferentes circunstancias. Y cambiamos de tema para contarles ahora que el presidente Duque sancionó esta tarde la ley de transparencia. Al final del acto se refirió al escándalo por el supuesto tráfico de influencias que protagonizó el ex asesor Andrés Mallorquín. El mandatario pidió sanciones ejemplares. El mandatario explicó que en el caso Mallorquín se adelanta un proceso disciplinario, calificó la situación de bochornosa y dolorosa y dijo que espera sanciones. Yo quiero que sobre esto se pueda sentar también un precedente, porque claramente, como lo ha señalado él mismo, él defraudó a quienes depositamos confianza en él. Minutos antes y en un acto en la Casa de Nariño sancionó la ley de transparencia que servirá, dice el mandatario, para evitar casos de corrupción de servidores públicos. Pero también nos permite detectar de manera oportuna carruseles de contratación o lo que es aún más graves, contubernios, concusiones o inclusive acuerdos de camarilla para que entre contratistas haya un favorecido que después le reparta
parte de su utilidad a quien se prestó para esas mangualas. En el evento participaron las cabezas de los organismos de control y el ente acusador del país. Siendo garantes de que las otras entidades cumplan también con su parte dentro del contenido de esta ley anticorrupción. Con esta nueva ley que se tiene, y es una directiva que justamente establece la investigación y judicialización de delitos que tienen relación con la corrupción. Esta ley contiene unos instrumentos legislativos muy importantes para la lucha contra la corrupción. Duque sostuvo que esta ley es una herramienta expedita para la extinción de dominio y la enajenación temprana de bienes mal habidos producto de la corrupción. Y luego de ese escándalo por los contratos de Andrés Mallorquín y su esposa Karen Baquiro, el gobierno emitió una directriz en la que se exige a las entidades estatales consultar las bases de datos de contratistas. La Directriz 01 de 2022 establece que las entidades estatales deberán verificar si un aspirante a prestarle sus servicios tiene otros contratos con cualquier entidad del Estado. Se verifique la información de la capacidad de una persona a ejecutar más de un contrato a la vez. Lo segundo, tiene que ver con la información de las hojas de vida en la plataforma de la función pública CIGEP, donde los datos deben estar actualizados, pero también la información hasta segundo grado de consanguinidad. Por otra parte, los contratistas deberán reportar si familiares suyos o de su cónyuge tienen vínculos con el Estado y si alguna entidad identifica irregularidades, deberá reportarlo a las autoridades competentes. Como colombianos, todos estamos indignados porque esta situación no se puede volver a repetir y precisamente lo que estamos encontrando es que había espacios para que se presentaran situaciones como la que hemos visto. Sobre el caso de Andrés Mallorquín y su esposa Karen Baquiro, Muñoz aseguró que en los próximos días la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Presidencia de la República deberá pronunciarse, al igual que los entes de control a los cuales se le trasladó la información para que investiguen. Información de campaña política en RTVC Noticias. El hecho del día es el anuncio de la ex candidata y ex secuestrada por las FARC, Ingrid Betancourt, de postular su nombre en la contienda. Me han acusado de volver a mi casa para sacar beneficios políticos. Pues sí, he vuelto en busca del mayor beneficio político, el de que todos tengamos una real democracia. Vengo a reclamar el derecho de luchar por mi familia extendida, que son todos ustedes. Les contamos ahora en nuestra emisión central qué está ocurriendo en el mundo y vamos a resaltar 3 noticias importantes en la jornada de hoy. La primera, el atentado en Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, a manos de los rebeldes hutíes de Yemen, que fue condenado por varios países de Occidente. La segunda, el despliegue de tropas rusas en Bielorrusia, que provoca preocupación en Estados Unidos y sus aliados occidentales que temen una invasión en Ucrania. Y la tercera, la devastación que dejó la erupción del volcán submarino en Tonga. Las islas de este archipiélago lucen cubiertas de ceniza. Comenzamos. Un ataque de los rebeldes hutíes de Yemen en cercanías del aeropuerto de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, donde 3 personas murieron y 6 resultaron heridas, fue duramente condenado por Estados Unidos y otros países occidentales como Colombia. El presidente Iván Duque manifestó su rechazo a este atentado terrorista. Un ataque realizado con un dron que impactó unas instalaciones de suministro de petróleo de Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, le provocó la muerte a 2 indios y un pakistaní. El atentado generó un incendio que afectó a un área de construcción cerca del aeropuerto de la capital emiratí y fue perpetrado por los hutíes, un grupo rebelde de Yemen que está respaldado por Irán. Este incidente se produjo tras un recrudecimiento de los combates en Yemen, el país más pobre de la península arábiga, lo que a su vez derivó en una represalia por parte de la coalición militar liderada por Arabia Saudita, que bombardeó la capital Saná, dejando 14 víctimas mortales y 11 heridos. La coalición liderada por Riad apoya desde 2015 al gobierno de ese país en su lucha contra los hutíes, un conflicto que ha dejado ya más de 377.000 muertos. Estados Unidos prometió que los rebeldes van a rendir cuentas por sus acciones, condena replicada por el Reino Unido, Francia y la Unión Europea. Los expertos aseguran que no se vislumbra un final a la guerra de Yemen, pues está escalando a nuevos frentes, tanto domésticos como regionales. Prueba de ello fueron estos atentados entre ambas partes.
Y en Chile, la Policía de Investigaciones capturó a 19 ciudadanos colombianos y 4 chilenos que integraban una organización dedicada al narcotráfico. Dicha red criminal manejaba desde hace al menos 2 años el expendio de drogas en varias zonas del país austral. El siguiente es un informe de nuestra corresponsal en Santiago. Bajo el nombre Operación Emisarios del Cauca, la Policía de Investigaciones de Chile desarticuló una de las estructuras criminales más poderosas de narcotráfico en suelo chileno. Se compone de 23 personas, las cuales están siendo puestas a disposición de la justicia, dentro de ellas 19 extranjeros de nacionalidad colombiana. Por más de un año, agentes antinarcóticos y detectives de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía chilena realizaron seguimientos hasta identificar a cada uno de los miembros de la organización y su manera de operar. Las modalidades que utilizaban para ingresar droga a nuestro país son por vía terrestre, por vía aérea, por ovoides, diferentes técnicas que utilizan para ocultamiento de la droga. Desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera reconocieron la importancia de este golpe al narcotráfico e insistieron en que no permitirán que organizaciones criminales extranjeras se instalen en el país. Sabemos que hay un incremento de la violencia cuando hay más droga también en las calles. Por lo tanto, es drogas, armas, violencia y en este caso también organizaciones complejas, criminales que ingresan droga a Chile, compuesta en este caso mayoritariamente por extranjeros. Dentro de los hallazgos, las autoridades encontraron un dedo de plástico con una huella real para realizar operaciones financieras. Ahora los detenidos enfrentarán a la justicia por delitos de narcotráfico y lavado de activos. Según lo señalaron las autoridades chilenas, la desarticulación de esta estructura criminal se convierte en uno de los golpes más contundentes contra el narcotráfico en los últimos 10 años en la nación sudamericana. Desde Santiago de Chile informó Angie Gutiérrez para RTVC Noticias, Conectados 24/7. Muy buenas noches, comenzamos con la información deportiva. Se encienden de nuevo las alarmas en la Selección Colombia de cara a lo que serán los partidos de eliminatoria ante la Selección de Perú y de Argentina. 2 hombres importantes en el medio campo están en duda. Hablamos de James Rodríguez, quien no jugó con el Al Rayyan, y Juanfer Quintero, quien estará ausente 10 días por lesión. Ni titular ni suplente con el Al Rayyan. James no apareció en el partido de hoy ante Alcor, lo que rápidamente levantó sospechas de un posible positivo de COVID-19. No obstante, el 10 sí dijo presente en una transmisión en vivo, jugando videojuegos, y en la que el anfitrión del evento fue quien dio un parte médico. James no va a jugar hoy, tiene una molestia en el músculo de la pierna, no sé. Pero aún no hay nada confirmado con James. Lo que sí se confirmó fue la baja de 10 días de Juan Fernando Quintero. Hoy, en su cumpleaños número 29, el mago estará fuera de las canchas por motivos personales. Además, el Napoli dio parte de David Ospina. El portero está haciendo trabajos diferenciados y terapias por la contractura en el muslo de la pierna izquierda. ¿Alcanzarán 3 de los pilares de la tricolor? Lo sabremos mañana, cuando salga la convocatoria. Y en Bucaramanga encontramos la historia de un futbolista que hace pocos días ganó la batalla o el partido más importante de su vida. Le ganó la batalla al cáncer. Pues él desde muy pequeño soñaba con ser futbolista profesional, y cuando ya por fin se le iba a dar este sueño realidad, pues llegó la enfermedad. Pero toda esta historia nos llega con nuestro corresponsal Pablo Fleurman. Toda la vida soñó con ser campeón marcando goles, pero hace poco logró un título aún más grande, ser sobreviviente del cáncer. No, nunca se espera esto, pasé por bastantes dificultades, pero siempre creyendo en Dios. La historia de Nicolás comenzó cuando superó a 1.300 talentos que participaron en un reality en Bucaramanga, y los premios fueron una beca para estudiar y un contrato con el Atlético Bucaramanga. Nico Hernández, pierna izquierda, ¡golazo! ¡Golazo! Pero ni todos los goles que celebró en la grama significaron tanta alegría como el que le metió al destino. Esto que soñaba desde niño, desde tan pequeño, ya lo estoy empezando a vivir. Y pues bueno, a lograr todos mis objetivos. Desde muy chiquito tiene este sueño, pasó por una de las batallas más grandes, que fue vencer el cáncer,
y hoy está aquí. Su tenacidad y fortaleza son símbolo de muchos jóvenes que conocieron su historia y decidieron seguir batallando por sus sueños. Que nunca desfallezcan, que siempre pongan todo en manos de Dios, siempre crean en Él, nunca pierdan la fe. Como en el fútbol, cada día es un partido nuevo. Ya ganó unos importantes, pero el gran título es cumplir el sueño de vestir la camiseta de un equipo profesional, llevando su historia a todos los que necesitan un mensaje de fortaleza. Y les tengo noticias del Grupo La Cueva y sobre todo de la Fundación La Cueva y los resultados de su concurso de cuento, que ya sabemos quién es el ganador. Eran 3 mujeres finalistas, ya sabemos quién es la ganadora y preparamos una nota al respecto, pero antes les quiero explicar por qué los recibí con esta música que es parte de una canción de Celia Cruz, y es que siempre hemos pensado que el Grupo La Cueva era un grupo de intelectuales porque era el grupo de los de Barranquilla, estos escritores del 40, literatos, todos muy bohemios, muy intelectuales, en los que estaba Alfonso Fuenmayor, en el que estaba Cepeda Zamudio, Alejandro Obregón, incluso Gabriel García Márquez. Pues resulta que, según el mismo Fuenmayor, sí era un grupo de tertulia, pero de tertulia ronera. Resulta que ellos descubrieron este lugar que se llamaba La Cueva, que era una tienda en la que vendían víveres, comida, aceite, y Cepeda Zamudio, que para ese entonces trabajaba con Águila, llenó todo de Águila y comenzó a vender cerveza, y ellos llegaban siempre después a tomar algo, terminaron vendiendo ron también, y ese se volvió el sitio de tertulia después de haberse reunido en la librería en la que se reunían realmente a hablar de literatura. Sin embargo, pues quedó la Fundación La Cueva y este concurso con el que preparamos esta nota. La ves amarte, la ves sobre ti lanzando su camiseta al aire, la ves intentando cruzar la calle, la ves alándote un brazo y enredando sus dedos gruesos con los tuyos largos. ¿Qué te hizo apagar la luz y quedarte adentro? Es el título que reúne esas líneas que nacieron de la inspiración de la bogotana Juliet Mora Garzón, primer puesto del concurso nacional de cuento La Cueva. Son cuentos que hablan un poco sobre las relaciones amorosas entre mujeres, que pues es mi realidad, es como vivo yo también. Como una mujer homosexual. Después de varios intentos, la escritora logró marcar un hito en los 10 años de historia del concurso, y es que por primera vez una mujer gana este certamen literario. En algún punto de la historia, de ser como noticia que una mujer está ganando un concurso, un certamen literario, que empiecen a hacer estas noticias un poco más comunes. Pero ¿por qué una comunicadora social apuesta todo por un cuento y no a otro género literario? La verdad es que el cuento fue mi manera también de entrar a las lecturas de literatura. Entre letras, Juliet rememoró sus espacios de lectura, el primer escenario de creación narrativa de cientos de mujeres. El grupo Gilinski nuevamente sorprendió al mercado y lanzó otra oferta para adquirir la mitad del grupo Nutresa. Lo interesante del caso para los actuales accionistas del grupo es el buen precio que ofrecieron los accionistas. Los Gilinski van por el control mayoritario del grupo Nutresa, del que hoy ya tienen 27,6%. La oferta a los actuales accionistas de la compañía de alimentos del grupo empresarial antioqueño es bastante atractiva. $10,48 por acción, un promedio de 41.900 pesos comparados a los $7,71, 30.840 pesos que había pagado en la anterior oferta pública de adquisición conocida como OPA. Simplemente quienes no vendieron pues van a gozar de una oportunidad superior en un 23,5%. Otro de los importantes movimientos en la Bolsa de Valores de Colombia fue la aprobación de la OPA de las compañías Trinity Capital y Structure, que hicieron por Acerías Paz del Río a su dueño, el grupo brasileño Votorantim, con lo que la empresa de acero nuevamente volverá a ser colombiana. Hay unas oportunidades valiosas de generación de valor para los inversionistas.
Con estos anuncios, en sus últimas negociaciones, las acciones de Paz del Río subieron 30% y las de Nutresa 24,4%. El precio del dólar subió 39 pesos con 72 centavos y llegó a 4.033 pesos con 37 centavos. El precio interno de la carga de café aumentó 16.000 pesos y alcanzó los 2.196.000 pesos. 95% aumentaron los ingresos de los comerciantes durante diciembre de 2021, según Fenalco. 4.359 vehículos nuevos se vendieron en Colombia entre el 1 y el 15 de enero de 2022, lo que significó un alza anual de 19,3%. Y a propósito de cifras, hoy es martes de analizar los datos del DANE con su director Juan Daniel Oviedo. Muy buenas noches. El día de hoy el DANE presentó los resultados del indicador de seguimiento a la economía que nos permite evaluar la dinámica de la actividad económica en la perspectiva coyuntural, es decir, mes tras mes en esta senda de reactivación económica. Recordemos que dijimos que en el mes de noviembre del 2021 el crecimiento de la actividad económica había sido del 9,6% en términos anuales. Importante conocer que aproximadamente 2/3 partes de ese crecimiento estuvo explicado por 3 ramas de actividad económica. Como es natural, el comercio por el día sin IVA, transporte, alojamiento y servicios de comida por el impulso turístico de los puentes festivos del mes de noviembre, pues aportaron casi 1/3 parte del crecimiento de la economía en el mes de noviembre. Adicionalmente, las actividades manufactureras, como ha sido usual en la agenda de reactivación, aportaron 1,5 puntos porcentuales y la participación del sector público y sobre todo del gasto en salud aportaron otros 1,5 puntos porcentuales del crecimiento de la actividad económica. Que es importante entrar a confirmar cómo ese crecimiento anual también está respaldado por un crecimiento intermensual. Es decir, el valor agregado de la actividad económica en noviembre del 2021 fue un 1% superior que aquel que se generó en el mes de octubre, rompiendo con esa contracción negativa que habíamos visto en el mes de octubre del menos 0,1% frente al nivel de actividad económica de septiembre. Esto lleva a que la reactivación económica en el mes de noviembre del 2021 haya dado unas señales mucho más positivas de aquellas que observábamos en el mes de octubre. En este caso, el indicador de reactivación económica para noviembre del 2021 se ubica en 103,72 puntos. ¿Eso qué significa? Que el valor agregado que generó la economía en noviembre del 2021 fue 3,72 puntos porcentuales superior en términos reales a aquel que había generado la economía colombiana en un mes prepandémico, que era el mes de febrero de 2020. Esta importante noticia, que lleva a que la reactivación económica de noviembre haya dado mejores noticias en octubre, se confirma cuando evaluamos el crecimiento del año corrido de la economía colombiana. En efecto, cuando comparamos el valor agregado de 11 meses de la economía colombiana con el año 2020, estamos viendo un crecimiento año corrido del 9,9%, que también es importante entrar a evaluar con la perspectiva del año 2019 como referente prepandémico. En este caso, en particular, cuando vemos el crecimiento bienal año corrido de la economía colombiana en los 11 primeros meses de 2021 contra 2019, vemos un crecimiento positivo del 1,9% que confirma de forma contundente que la economía colombiana se encuentra por encima de los referentes prepandémicos. Vea esto a través de febrero de 2020 o de lo sucedido en el año 2019. Sin embargo, y para terminar, es importante entrar a hacer un balance de cómo esta reactivación económica está acompañada de la recuperación de puestos de trabajo. Y ahí, desafortunadamente, si bien noviembre de 2021 nos trajo muy buenas noticias en materia de ese 3,72 puntos porcentuales por encima de actividad económica frente a febrero del 2020, desafortunadamente tenemos que en noviembre de 2021 el volumen de la población ocupada comparada con el referente prepandémico todavía se encuentra 4,5 puntos porcentuales en el total nacional por debajo de lo que habíamos observado en febrero de 2020.
Ese tipo de análisis permite confirmar la importancia de políticas y acciones particulares, sobre todo en las 13 principales ciudades del país, las más rezagadas en recuperación de puestos de trabajo, para que logremos que la economía colombiana crezca y a su vez genere oportunidades de recuperación de puestos de trabajo. Buenas noches. Cayó la mujer más buscada por piratería terrestre y los 24.000 cupos que hay en los jardines infantiles en Bogotá hacen parte del resumen informativo en un minuto. En Bogotá están disponibles 24.000 cupos de jardines infantiles para niños de primera infancia que vivan en situación de vulnerabilidad. Los padres de familia deberán presentarse en la alcaldía local más cercana a la Dirección Local de Integración con fotocopia del registro civil del menor de edad, recibo de un servicio público y los carnets de vacunación para poder matricularlos. En una bodega de mensajería en Medellín incautaron 3 cajas con más de 9.000 barras de chocolate mezcladas con marihuana que provenían de Cundinamarca y que al parecer iban a ser distribuidas en colegios de la capital antioqueña. En el corregimiento San Faustino, en Cúcuta, en el sector conocido como Paso Dos Ríos, un hombre abandonó varias bolsas. Al inspeccionar el paquete, las autoridades encontraron una granada, 25 camisas de uso institucional de la policía y 2 chalecos antibalas. Un juez envió a la cárcel a Jenny Joana Linares Ortiz, una de las mujeres más buscadas por piratería terrestre y quien sería la encargada de contactar transportadores de carga para luego robarlos. Linares pertenecería al grupo criminal conocido como Los Pescadores. En RTVC Noticias es momento de revisar cómo avanza la vacunación. Vamos a nuestra pantalla para ver. En el país han sido aplicadas ya 68.284.424 dosis contra el COVID-19. Y por otra parte, 29.986.501 personas ya tienen su esquema completo de inmunización. Han sido suministradas también ya 4.537.214 dosis de refuerzo. Y ahora vamos a revisar los datos, pero en torno a la pandemia, porque hoy en Colombia se reportan 28.849 casos nuevos y es Bogotá la de mayor dato, con 6.567 casos. Por otra parte, fueron 138 las personas que fallecieron en las últimas horas por la enfermedad. Y el total de casos activos para hoy en nuestro país es de 155.489. Ustedes recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo, no solamente por Señal Colombia, sino también pueden hacerlo a través de nuestro streaming que encuentran en rtvcnoticias.com. Nosotros nos leemos siempre en las redes sociales con el numeral Me Conecto con RTVC para que lo utilicen. Hacemos una pausa y al volver, oportunidades. Atentos a una convocatoria para que estudiantes de secundaria y bachilleres puedan formarse como programadores. Ya les contamos. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Estás viendo RTVC Noticias, emisión central. Así trabajamos en Carmen de Bolívar, con amor por nuestra tierra, con berraquera. Y se la aplicamos a nuestra galleta carmera. Estás viendo RTVC Noticias, emisión central. Volvemos con ustedes y con más información de lo que ocurre en el mundo. El director general de la Organización Mundial de la Salud dijo que la pandemia está lejos de terminar y descartó tajantemente que la variante Omicron sea benigna. Además, advirtió que es probable que nuevas variantes aparezcan. Más noticias del mundo a continuación. Tras días de incertidumbre, el gobierno de Tonga describió como un desastre sin precedentes el tsunami y la erupción volcánica sufridos por este archipiélago del Pacífico Sur, donde se ha confirmado la muerte de 3 personas. Cenizas, gas y lluvia ácida componen la estela de 30 kilómetros de altura que cubre una vasta área de la región donde se registraron olas de hasta 15 metros de altura. Estados Unidos señaló que Rusia está lista para atacar a Ucrania en cualquier momento y advirtió que Occidente no descarta ninguna opción previo a un encuentro en Ginebra entre los cancilleres de la Casa Blanca y el Kremlin.
El momento es de alta tensión, pues Rusia desplegó decenas de miles de tropas en la frontera con Bielorrusia para unos ejercicios improvisados de preparación. Anders Behring Breivik atribuyó al lavado de cerebro que sufrió a manos de una red extremista la responsabilidad del doble atentado que cometió en 2011 en Noruega. Sin embargo, en su declaración ante el tribunal donde está procurando su libertad, el hombre de 42 años afirmó que mantiene su fe y devoción al nazismo. Las principales aerolíneas de Estados Unidos pidieron al gobierno de Joe Biden que bloquee la transmisión de señales 5G alrededor de las pistas de aterrizaje de los aeropuertos para evitar una crisis aérea catastrófica, 2 días antes de que se active esta tecnología en el país norteamericano. En otras noticias del mundo, el Consejo Europeo flexibilizó el acceso de extranjeros a los territorios de los 27 países que integran el bloque comunitario con motivo de la pandemia. Viajeros de 4 países latinoamericanos, Chile, Colombia, Uruguay y Perú, podrán realizar viajes no esenciales al viejo continente. Caso distinto al de Argentina, que por el alto número de nuevos contagios por COVID-19 salió de la lista de países seguros para la Unión Europea. También quedaron restringidos Canadá y Australia. Y llegamos a oportunidades. Atención a esta convocatoria para que estudiantes de secundaria y bachilleres puedan aplicar a 50.000 cupos para formarse como programadores. En oportunidades para que estudiantes y bachilleres de colegios públicos y privados se formen en programación, vaya a la página www.mintic.gov.co. Allí tendrá que desplazarse hasta la parte inferior y escoger la convocatoria La Última Tripulación, en donde encontrará todas las generalidades y el sitio web para inscribirse www.misiontic2022.gov.co. Para aplicar debe ser colombiano, cursar grado 10º, 11º o ser bachiller y tener un dispositivo electrónico con conexión a internet. Y pilas, porque serán 50.000 colombianos los que se beneficiarán en todo el territorio nacional. Recuerde que la convocatoria va hasta el 21 de enero del 2022. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más deportes aquí en RTVC Noticias porque tenemos un gol que nos llega desde Italia, de la Copa Italiana, de un colombiano. Pues se trata de Juan Guillermo Cuadrado, quien ya logró 5 goles esta temporada con la Juve en la victoria ante la Sampdoria. Así fue como le fue al colombiano. Con este gol, Juan Guillermo Cuadrado abrió el marcador del duelo de cuartos de final entre Juventus y Sampdoria de la Copa de Italia, que terminó 4-1. Cuadrado jugó 75 minutos y fue el capitán de la vecchia señora. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah buscarán el tiquete a la segunda ronda del Abierto de Australia ante el local Alexei Popyrin y el sudafricano Lloyd Harris, número 10 del mundo. Por su parte, María Camila Osorio competirá en la categoría de dobles con la francesa Clara Biorel y dobles mixtos junto a Juan Sebastián Cabal. El primer partido de la dupla colombo-francesa está programado para el jueves, mientras que el enfrentamiento mixto será el viernes. Se conoció la lista de los árbitros colombianos preseleccionados para el Mundial de Qatar. La sorpresa en los elegidos es la ausencia de Wilmar Roldán, quien ha representado al país en los últimos 2 mundiales. Los jueces que sí podrían ir a la cita orbital son Andrés Rojas, John Ospina y Nicolás Gallo. Hay noticias tristes para todos los seguidores de Calimán, y es que hace 2 días, el 16 de enero, según confirmó la familia, falleció Mario García, que era la voz del villano de Calimán, que se llamaba el Conde Bartók. Pues hemos preparado esta nota para rendirle un homenaje y para que ustedes conozcan un poquito más de Mario García. Mario García, una de las risas malvadas más populares de las radionovelas en Colombia, es recordado por interpretar al Conde Bartók, enemigo de Calimán. De haberme desafiado.
Las narraciones de aventura son emocionantes por el equilibrio de dos fuerzas, el héroe y el villano, un conflicto necesario que la serie Calimán supo poner en juego con el personaje del Conde Bartók. Es justamente oponerse a los valores que representa Calimán. Entonces Mario García, cuya voz se va a volver famosa justamente por interpretar a este conde malévolo, a este conde villano, además por su risa, ¿no?, que era conocido también. Trabajo nada difícil para Mario García, quien llevaba tiempo imitando la voz del cantante italiano Enrico Caruso y al norteamericano Mario Lanza, permitiéndole tener esa misticidad que se espera de cualquier villano. ¡Maldito seas, Calimán! Que has tratado de matar al conde Bartók. Juro que has... Una voz que marcó a toda una generación y que podrá recordar a partir del 1 de febrero con la nueva temporada de Calimán, que será transmitida por Radio Nacional. Ustedes recuerden que en las redes sociales, Twitter, Instagram, en YouTube y también en Facebook, son lugares en donde ustedes pueden revivir todas nuestras historias, las noticias y comentarlas, porque nos encanta que nos escriban e interactuar con ustedes. También para que nos digan lo que quieran con el numeral Me Conecto con RTVC. Si se perdieron algún instante de la información de hoy que tenga que ver, por ejemplo, con el asesinato de Mauricio Leal y su madre, pueden entrar a nuestras redes sociales @RTVC Noticias, tanto en Instagram como en Twitter, como en YouTube y Facebook, y volver a mirar o mirar por primera vez quizá e informarse con nosotros. Somos RTVC Noticias y también pueden visitar nuestra página www.rtvcnoticias.com. Aquí terminamos nuestra emisión central de hoy. Los esperamos mañana a las 12 del día y de nuevo a las 7 de la noche con nosotros. Chao. Gracias por acompañarnos. RTVC Noticias, emisión central. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces y aquí estoy. A continuación, Saint-Tropez. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.